Seguimos en Entre Líneas, decíamos nos vamos a posicionar en el plano internacional y para eso tenemos a un especialista con nosotros, como es el profesor universitario, especialista en política internacional, Pablo Hueve, que gentilmente nos atiende como siempre. Lo estamos saludando. Pablo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Mi saludo para usted, mi saludo para cada una y cada uno de quienes trabajan allí en el canal y por supuesto para toda nuestra teleaudiencia. Y el privilegio es mío que me tengan en cuenta, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias como siempre por estar allí. Bueno, planteábamos dos puntos en el mapa mundial, ¿no? Uno situado en Israel, allí el conflicto que va ganando terreno lamentablemente de la mano del enfrentamiento con el grupo terrorista Hamás. Lo primero que quería consultarte es, ¿qué es Hamás? Bien, el movimiento Hamás nació como una organización político-social típico en los estados árabes o en las estructuras árabes donde la estructura del Estado se queda limitada a la capital o a alguna zona circundante. Habitualmente los estados árabes carecen de políticas sociales y en ese sentido, primero fue en Egipto, una organización que se llama Hermandad Musulmana, que surgió en 1929 y que es el origen de los movimientos islamistas, erróneamente llamados en Occidente fundamentalistas. Estos movimientos islamistas son los que llevan adelante, de la mano de la religión, eso les permite atravesar transversalmente a los distintos estratos sociales y políticos, ayuda económica, ayuda social, ayuda laboral, ayuda educativa. Eso hace que en muchas ocasiones estos movimientos tengan más legitimidad inclusive que las propias estructuras estatales. En el caso de Palestina, esto tiene una particularidad, Gonzalo. Hay una fractura dentro de lo que era la Organización para la Liberación de Palestina, que hoy se transformó en la Administración Nacional Palestina, que tiene el partido político que era de Arafat al-Fattah, pero que se ha quedado aislada en Cisjordania. Entre tanto, esta organización al-Fattah, que es la que recibe la ayuda económica europea, la ayuda económica internacional, está acusada de corrupción, pero fundamentalmente de tibieza en la negociación con Israel. Frente a esto, Hamás ha desarrollado también, al par de movimiento social, una, digamos, estructura política con la cual gobierna de facto la Franja de Gaza, a donde hay varios millones de seres humanos que viven en condiciones infrahumanas, pero además tiene un brazo militar, Izz al-Din in al-Aqsa, que es quien ha logrado, vía República Islámica de Irán, tener los misiles y la infraestructura militar, que es la más fuerte en más de 25 años, para atacar al Estado de Israel. Pablo, entonces hay una clara vinculación con el Estado iraní ahí. Sí, eso es lo que complica las cosas, Gonzalo, porque no es solamente una versión más del conflicto palestino-israelí. Primero, aquí hay una debilidad en el Estado israelí, donde Netanyahu, con un pie afuera del gobierno, hoy ha logrado poner a la oposición detrás de él, una oposición que estaba buscando desbancarlo. Segundo, las internas dentro de la situación palestina. Tercero, la política exterior de los Estados Unidos que busca exigir que Irán vuelva a la mesa de negociaciones por el tema del plan nuclear, pero en este sentido Irán sabe que está en condiciones de debilidad y aprovecha la situación de Israel con Palestina para, a través de su aliado que es Hamás por el sur y Hezbollah en el norte, hoy han tirado misiles desde el Líbano hacia el territorio israelí, condicionar también la política de la región y de esa manera forzar a que Joseph Biden se meta en este conflicto cuando Joseph Biden solamente quería meterse en problemas con Rusia y con China, pero no en el conflicto palestino-israelí. Irán está jugando a varias puntas, lo mismo la autoridad palestina, lo mismo Israel y por supuesto un actor del cual no estamos hablando todavía, que es Turquía. ¿Qué busca Irán, Pablo? Irán, fundamentalmente romper el aislamiento, primer tema. Segundo tema, que le levanten las sanciones económicas, pero sabe que para este segundo tema necesita negociar de igual a igual con Estados Unidos y para eso necesita convertirse en un interlocutor tanto en la crisis siria, a donde ya está siendo molestado Vladimir Putin y quiere que Irán se retire, y también en la crisis palestina. Irán busca multilateralizar los conflictos en la región. Bueno, no puedo dejar de preguntarte por el rol de la Cancillería argentina, por el vínculo en este conflicto de Irán,
los antecedentes en la Argentina de hechos de terrorismo de la mano de Irán. ¿Cómo viste esa carta, ese documento que llevó la firma del canciller Solá? Gonzalo, sé que aquí muchas y muchos televidentes pueden sentirse molestos. Yo no entiendo qué hace Felipe Solá en la Cancillería, no solamente a su mediocridad como funcionario, sino que en este caso puntual se ha ido a la banquina mal, por varias cuestiones. Primero, ha roto con una tradición argentina de denunciar al terrorismo, primer tema. Segundo tema, de estar sosteniendo la legitimidad del Estado de Israel detrás de sostener que Israel necesita fronteras estables, reconocidas y seguras. Y tercero, el comunicado de Cancillería que obligó al presidente de la República a una aclaración en la conferencia de prensa luego de la fundamental negociación con el presidente Macron para el Fondo Monetario y por el Club de París a hacer, repito, aclaraciones. Esto ha generado mucha molestia en el Estado de Israel y no nos olvidemos, Gonzalo, de que el Estado de Israel forma parte del Club de París. Por lo tanto, ha sido un error estratégico, político y diplomático grave de la Cancillería argentina. Uno más. Bien, le podemos sumar inoportuno. Absolutamente, absolutamente. Bien, bueno, hacemos a escala en Europa, un minuto, una reflexión de la gira del presidente por allí con los líderes europeos. Mañana, justamente con Kristalina Georgieva, la presidenta del fondo, ¿no? La gestión del presidente ha sido exitosa en líneas generales. En primer lugar, ha logrado el apoyo de potencias muy importantes y que tienen un importante caudal de votos en el board del Fondo Monetario. Estamos hablando de Portugal, de España, fundamentalmente de Francia y de Italia. Segundo, era muy importante buscar inversiones. El crecimiento, el desarrollo no viene solo. Es importante la participación del Estado en circunstancias de crisis. Pero el desarrollo no viene solamente por políticas de Estado, viene por políticas de inversiones. Aquí hay que diferenciar el compromiso del Estado español con los empresarios españoles, pero en Francia los empresarios, si bien se mostraron de acuerdo, le advirtieron al presidente Fernández que Argentina debe garantizar reglas de juego. Hoy ha habido una importante reunión también con empresarios italianos, ahí hay otro tipo de vínculos a donde hay que reivindicar al expresidente Raúl Alfonsín porque se intenta volver a resucitar el histórico acuerdo de inversiones con España y con Italia que firmó el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Vamos a ver qué pasa con la Kristalina Georgieva del Fondo Monetario. Las ayudas internacionales están. Ahora falta que Argentina se ayude a sí misma, porque con una política exterior errática e inexistente como hemos tenido hasta ahora, mi preocupación es que, primero, por la vía del Club de París, tal vez pueda, espero estar equivocado, no haber arreglo, y si quedamos en default con el Club de París, va a ser muy difícil lograr un acuerdo con el Fondo Internacional que elimine las sobretasas, y hoy Argentina no puede darse ese lujo. Bien. Voy a abusar de tu tiempo y de tu conocimiento y te llevo a Colombia porque quería una reflexión tuya sobre lo que está ocurriendo en el norte de nuestro continente sudamericano. Contame cómo ves ese conflicto que, bueno, parece tener un punto de inicio similar a lo que fue el conflicto de Chile hace un par de años atrás, pero claro, con características propias, ¿no? En este caso. Sí, sí, Gonzalo. Impecable el razonamiento, indudablemente los conocimientos que tiene sobre nuestra América Latina son absolutamente vastos. Has hecho la mejor síntesis. No solamente Chile, pensemos en Ecuador, a donde la protesta social respecto de la falta de legitimidad de los estados en su relación con la sociedad llega a un punto límite. Lo veremos este fin de semana en las elecciones para constituyentes en Chile. Hemos visto la disparidad política en Ecuador, lo estamos viendo en Perú. ¿Qué pasa en Colombia? Fundamentalmente se mezclaron varias cosas. Primero, un plan de paz que no termina de cuajar. Segundo, la muerte durante la presidencia de Iván Duque de muchos dirigentes sociales y exmilitantes de la FARC ante la absoluta impunidad por parte de grupos paramilitares, se cree que amparados por el Estado. Tercero, una brecha social que fue agravada por la pandemia. Cuarto, carencia de políticas públicas respecto de salud y respecto de asistencia social. Quinto, la torpeza del presidente Iván Duque de haberle planteado al Congreso una, entre comillas, reforma tributaria que en realidad era aumento de impuestos, y lo dijo con el primer objetivo de pagar la deuda externa y luego
llevar adelante políticas sociales. Esto generó una explosión en Pereira, una explosión en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Medellín y por supuesto también en Bogotá. En lugar de dialogar, el presidente estuvo una semana reprimiendo de la mano de su mentor, y yo diría titiritero, Álvaro Uribe Vélez, hasta que desde la ONU, cuando aparecieron desaparecidos, cuando aparecieron muertos, se le exigió, señor, siéntese a dialogar. Y con muy poca convicción y menos credibilidad, hoy el presidente Iván Duque ha llamado al diálogo. Ojalá que yo esté equivocado, no tengo demasiado margen para el optimismo con un gobierno que no tiene ni la astucia de Álvaro Uribe, pero sí tiene su peligrosa tendencia a la represión de los movimientos sociales. Es una reacción, Pablo, esta a nuestra región, a nuestra Latinoamérica, tan desigual, que justamente es una de las zonas más desiguales del mundo, y que la pandemia vino a exacerbar esas diferencias y cualquier detalle parece encender la mecha hoy. Coincido totalmente. Y en ese sentido, no hay país de América Latina, salvo podríamos pensar tal vez la República Oriental del Uruguay, aunque ahora está teniendo una crisis sin precedentes por la cuestión de la nueva ola del COVID, que esté ajena a la posibilidad de conflictos. Cuidado con los que crean que tienen la vaca atada. Cuidado porque casi toda América Latina está con procesos deficitarios, está con procesos inflacionarios, y hoy por hoy hay una noticia que no nos va a ayudar tampoco, que es la alta inflación en Estados Unidos y la posibilidad de que para detenerla la Reserva Federal suba las tasas de interés. Eso va a tener un impacto en los endeudamientos y en el costo de la ayuda económica para nuestros países. Ojalá que alguna vez se entienda que gobernar no es solamente tirarle los problemas a la gestión siguiente. Bien. Pablo, como siempre, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, Gonzalo, el único agradecido soy yo. Gracias a usted, gracias al canal. Mi saludo para Marcos y muchas gracias por permitir que en nombre de la universidad pública yo pueda devolverle a la sociedad algo de lo mucho que la sociedad hace por nosotros. Muy amable y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba el doctor Pablo Hueve, ¿sí? Especialista en política internacional, queda claro que es un especialista en esta materia, bueno, contándonos un poco y repasando hoy el mapa mundial con muchos puntos de atención, ¿sí? Especialmente allí en Israel, el conflicto con Hamas, y nos vinimos también, hicimos escala en Europa, analizando la gira del presidente y llegamos hasta el norte sudamericano, donde Colombia también está atravesando un conflicto puertas adentro de envergadura. Hacemos la primera pausa y ya seguimos.